Muy bien, vamos entonces, hermano, con el mensaje de esta noche. A ver si me acompañan con sus Biblias. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que a veces me han preguntado. Incluso algunos se podría decir que por eso a veces no toman la decisión de seguir a Cristo. Y no toman la decisión de seguir a Cristo porque dicen, yo sé que el camino de Dios es bueno, yo sé que ir a la iglesia es bueno, pero es que es difícil. Y siempre cuando uno quiere venir a la iglesia, siempre comienzan los problemas y siempre vienen cosas y más que acercarme, parece que me estuviera alejando. Y por eso que a veces prefiero estar un poquito afuera que adentro. Así que vamos a hablar o vamos a dar la respuesta a eso para todos los que de repente tenemos esa inquietud y para nuestros amigos y hermanos que nos escuchan y nos ven también a través del YouTube y del Facebook. Muy bien, vamos al libro de Segunda de Tesalonicenses 1, 3 al 5. Segunda de Tesalonicenses 1, 3 al 5. Segunda de Tesalonicenses 1 de 3 al 5. ¿Ya estamos ahí todos? A ver, vamos a leerlo todos. ¿Qué dice? Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe, ¿qué dice? Va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos, ¿qué dice? Nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras, ¿qué? Persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo, ¿qué dice? Padecéis. Amén. El tema de hoy es: ¿por qué nos parece tan difícil el camino de Dios? Bueno, que todo lo que hemos leído al final se resume en la última palabra que dice Pablo. Y dice, por el cual asimismo dice, padecéis. Entonces, cuando escuchamos esto, cualquiera diría, ya ves, ahí dice, ves, justamente el camino de Dios es difícil porque está diciendo que van a haber persecuciones, tribulaciones y todo ese tipo de cosas, ¿no? Va a haber padecimientos y es por eso que mejor no voy a la iglesia. Si bien es cierto que decimos que venir al camino de Dios es paz, si bien decimos que el camino de Dios trae libertad, también es cierto que el camino de Dios en sí no es fácil. ¿Y por qué decimos que no es fácil? Porque el mismo Señor Jesús, para que nos diera a nosotros salvación, le pregunto, ¿fue fácil? Alguien dijo, facilito, yo también lo hago. No. El camino que tuvo que llegar Jesús hasta la cruz fue un camino duro. Ahora, con eso no quiere decir que también nosotros vamos a pasar lo mismo, pero sí tenemos que saber que no va a ser fácil. Pero hay una razón, y la razón de decir que el camino en el Señor no es fácil, no es para que algunos que ya lo hacen un poco místico, ya algunos lo hacen ver como si fuera algo ya imposible, tampoco es así. Pero sí tenemos que saber que es difícil y vamos a saber el por qué, hermanos. ¿Por qué es que el camino de Dios no es tan fácil? Recuerden también que en Mateo nos dice, ¿no?, que el camino es, ¿cómo es? Y la puerta, al revés lo han dicho, angosto el camino, estrecho la puerta. Miren lo que está diciendo Jesús. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué es que es así? Y vamos a entender esto. El camino de Dios no es un camino fácil. Obviamente va a haber situaciones, ¿no? Van a haber luchas, van a haber dificultades, van a haber pruebas, van a haber mucho tipo de cosas.
pero vamos a ver el por qué. Yo solamente voy a mostrarle 4 cosas de por qué es difícil y por qué tiene que ser así. Y ahí ustedes se van a dar cuenta del por qué. Vamos a ver cuál es el primer propósito por el cual es que el camino de Dios tiene que ser así. Primer propósito, ¿sabes por qué el camino de Dios en sí es un poco difícil? Porque nos enseña y nos sirve para formar, hermanos, nuestro carácter a la imagen de Cristo. Escuche bien, ¿por qué el camino de Dios? ¿Por qué el camino en el que estamos es a veces un poco difícil? ¿Por qué a veces es estrecho? Porque nos sirve para formar nuestro carácter a la imagen de Cristo. Vamos a Santiago 1, 2, 4. Santiago 1, verso 2 al 4. Santiago 1, 2, 4. Mira lo que nos dice aquí. ¿Llegamos ahora sí? A ver, todos. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, ¿qué cosa? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Miren lo que está diciendo la palabra del Señor. Hermano, tenemos que entender que si el camino de Dios fuera fácil, entonces nunca creceríamos espiritualmente. Nunca formaríamos, hermano, ni forjaríamos el carácter de Cristo en nosotros. Es por eso que si usted se da cuenta, la diferencia del camino de Dios con el camino de una religión y de una secta. El camino de una secta y una religión es normal, no sienten ninguna presión y pareciera que todo es felicidad. ¿Sabes por qué? Porque mientras el Espíritu Santo no esté presente en la vida de una persona, no va a haber formación. La religión es bonita y uno puede asistir a cualquier iglesia, a una secta o una religión y le va a gustar. ¿Por qué? Porque escucha palabra de Dios, porque le gusta algún tipo de liturgia y perfecto, pero nunca hay exigencia. ¿Sabe por qué? Porque no está el Espíritu Santo en esa persona. En usted, hermano, ¿cuántos creen que tienen el Espíritu Santo de Dios? Entonces, por cuanto tienes el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu comienza a forjar el carácter de Dios en ti. Y lo va a hacer, hermanos, a través de las dificultades. ¿Y por qué, hermanos? Porque la Biblia nos dice que el creyente por la fe vivirá, ¿cierto? Ahora, dice que el creyente tiene que crecer en fe. La pregunta es, ¿cómo voy a crecer en fe si no tengo pruebas? ¿Cómo va a crecer mi fe en lo económico si no paso dificultades económicas? ¿Cierto? ¿Cómo va a crecer mi fe en cuanto a milagros de sanidades si nunca me enfermo? ¿Cómo voy a decir que voy a vivir una vida de fe en el aspecto familiar si nunca tengo problemas en mi familia y en mi matrimonio? Entonces, ¿cómo pienso decir que voy a crecer en fe si no tengo pruebas? La fe, hermanos, crece cuando nosotros atravesamos pruebas y las pasamos. Porque se necesita fe para eso. La paciencia, hermanos, no va a crecer si no aprendemos a ser pacientes. ¿Cierto? ¿Cómo va a crecer en mí la paciencia si no pasan sucesos en los cuales se necesita de ellos? Por ejemplo, los hijos. ¿Cuánta paciencia se necesita? Muchísima paciencia. Entonces, si no hubiera hijos, entonces usted sobra de paciencia. Pero los hijos son los primeros forjadores de paciencia. Después están los vecinos, después están los compañeros de trabajo, después está el esposo,
la esposa, y seguimos con la lista. Porque uno dice, pastor, estoy a punto de renunciar a mi trabajo. ¿Por qué, hermano? Porque en ese trabajo todos me fastidian, son espesos, son molestos, comenzando por mi jefe. Y no puedo seguir así, no puedo. Me altera mi tranquilidad. Yo prefiero mi tranquilidad y voy a renunciar. Y le estoy pidiendo a Dios que me dé mucha paciencia. Por eso te está poniendo la gente que te está poniendo, para que crezcas en paciencia. Porque uno dice, ¿pero qué? ¿Entonces voy a estar así siempre? No, hermano. Yo le digo una cosa. Porque uno piensa que toda la vida va a ser así. No, hermano, no va a ser toda la vida así. Porque uno crece en paciencia, porque cuando uno ya aprende a morir a sí mismo, aprende a aceptar a las personas como son, uno sin darse cuenta va creciendo en paciencia y, hermanos, las cosas van a ir bajando. Porque no es lo mismo que, como siempre le hago ejemplo, no es lo mismo para una persona que llega al doctor, al nutricionista, llega con unos 20 kilos de más o 25 kilos de más y le dice, doctor, tengo que bajar de peso. Muy bien. Le pone la dieta, le pone el ejercicio y obviamente lo tienes que hacer. La pregunta es, cuando ya bajaste esos 20 kilos, ¿la dieta y el ejercicio va a ser igual? No, el doctor te va a ir bajando la carga, ¿cierto? Te va a ir bajando hasta que ya no te diga, ¿sabe qué? Tiene que matarse de hambre, sino que ya va a empezar a comer algo ligero. Ya no se va a dar 10 vueltas a la manzana, solamente una vuelta, y va a ir bajando. ¿Y cuántos se han dado cuenta? No sé si usted se ha dado cuenta que cuando uno va empezando a dejar de comer de pocos, uno va habituando a su cuerpo. Los primeros días está desesperado. No puede ser, no puede ser, ¿no? Y uno ya está medio durmiendo y está viendo el pollo volando. O cuando nadie le mira, pero cuando poco a poco vamos habituando, el cuerpo se va acostumbrando. Es igual, hermano, su espíritu se va acostumbrando poco a poco a tener paciencia. Y cuando sus hijos hacen una travesura, te vas a dar cuenta que van a decir, ¿qué cosas has hecho? Te he dicho que no hagas eso. Y tu hijo se queda así. Pero cuando eso va cambiando y ves que tu hijo hace travesura y te acercas y tu hijo te ve y tu hijo ya está así. Tú vas a decir, hijito, ¿qué has hecho, papi? Mira, ¿por qué me haces travesura? Hijito, ¿tú eres mi mamá o me han cambiado? Porque las cosas ya no son igual, porque estás creciendo en paciencia. Entonces, hermanos, si no hubieran cosas difíciles, por eso no te quejes de los compañeros que tienes en tu trabajo. No te quejes de tus vecinos, no te quejes de tu jefe, no te quejes de tus hermanos en la iglesia. Alégrate, diles gracias, Señor. Gracias por estos forjadores de paciencia que me has puesto, por estos hijos maravillosos que están haciendo de mí el hombre o la mujer más paciente del mundo. Hasta que no llegue a Moisés, Señor, quiero seguir. Porque dice la Biblia que él es el hombre más manso de la tierra. Ahí está, hermanos, más o menos, si quieren llegar a algo. Entonces, igualmente, el amor, hermanos, no crecería si no pasamos por momentos de decepción, si no pasamos por situaciones en las que tengamos que ser heridos, en los que tengamos que perdonar. Porque, hermanos, para perdonar se necesita amar. No es fácil. Aquel día ya te perdono, eso no es. El que realmente te pide perdón o te perdona, incluso hasta llorando, es porque siente amor en su corazón. Hay que sentir verdaderamente amor para saber perdonar, para saber aceptar muchas situaciones difíciles. Entonces, hermanos, uno dice, ay, ¿cómo quisiera enamorarme más de mi esposo o de mi esposa? ¿Sabes cómo lo vas a hacer? Cuando más lo perdonas.
Cuando más lo perdonas y cuando más lo entiendes es cuando sabes que más lo amas o la amas. Porque, hermanos, para amar o para perdonar se necesita amor. Entonces, si necesitamos crecer en amor, no le digas a tu esposo, ¿sabes qué, amor? Para que yo enamorarme más de ti, regálame más cosas. No. Porque necesitamos momentos difíciles para saber realmente qué hay dentro de ti. Necesitamos ser removidos para que realmente se vea lo que hay dentro de ti. Para que sepas que realmente tienes amor dentro de ti o de repente otras cosas. Pero son las situaciones difíciles las que van a sacar eso que nosotros decimos que es amor. Entonces, la perseverancia también, hermanos, obviamente no va a crecer si no hay obstáculos. ¿Cómo vamos a aprender a ser perseverantes si es que no hay obstáculos? Los obstáculos son necesarios para aprender, hermanos, a ser perseverantes. Hay cosas difíciles que vencer en nuestra vida, pues tenemos que ser perseverantes en oración, en insistencia. Si tengo un negocio, tengo que ser perseverante. Hermano, qué fácil es para nosotros admirar a los ricos. Usted piensa que el bebé cuando nace sale y su cordón umbilical es de oro, es decir, ya nació rico. Los ricos que nosotros miramos y admiramos no son ricos porque nacieron ricos, ellos se hicieron ricos. ¿Sabes por qué? Porque mientras tú y yo trabajábamos y decimos, ya descanso, ellos continuaron. Ellos fueron perseverantes para tener lo que tienen. Si hoy tú tienes un buen trabajo, tienes un buen negocio, tienes una buena familia, si algo bueno tienes tú, ¿sabes por qué fue? Porque fuiste perseverante. Nadie va a venir a decirte, ay amiga, qué lindo matrimonio, ¿quién como tú? Qué suerte que el esposo que tienes, qué suerte con la esposa que tienes. ¿Suerte? Esa no es suerte, esa es perseverancia. Porque hay trabajo. En lo que tú ves que yo vivo, eso se llama perseverancia. Tengo lo que tengo porque fui perseverante. Porque mientras otros me dijeron, ríndete, renuncia, yo continué adelante. Fui perseverante hasta ver la promesa de Dios. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que las cosas difíciles son importantes porque forjan nuestro carácter. Entonces, no nos quejemos de que el camino de Dios es necesario que sea difícil. ¿Por qué? Porque forja nuestro carácter. Amén. Entonces, ¿por qué más el camino de Dios es así? ¿Por qué puede haber cierta complicación? Número 2, es necesario. ¿Por qué? Porque así también aprendemos a depender, hermanos, del Señor y no de nuestras propias fuerzas. Una de las cosas que hace, hermano, muchas veces que el creyente se aparte es porque se vuelve autosuficiente. Isaías 40:29 dice la palabra claramente. ¿Por qué tienen que ver situaciones difíciles? Para que aprendamos a depender de las fuerzas del Señor. Isaías 40:29. ¿Qué pasa? ¿Por qué es que el Señor permite que estemos siempre en luchas, estemos ahí en ese constante movimientos fuertes, aprietos? ¿Por qué? Porque el Señor quiere aprender que dependamos de sus fuerzas de Él y no de las nuestras. Y justamente Isaías 40:29 lo dice. ¿Qué dice? Léalo fuerte. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Entonces, hermano, es necesario entender que si todo fuera sencillo, entonces, hermano, confiaríamos en nosotros mismos. ¿Para qué buscar a Dios? Si todo está fácil, si el camino de Dios es fácil. No necesito esforzarme, no necesito pedir ayuda a Dios. Es más, ni siquiera tendría por qué orar, porque ya todo está listo. La comida está listo, toda mi familia está listo, no hay ningún tipo de problema. Entonces, hermano, obviamente no necesito en cierta manera de Dios. Pero las dificultades, hermanos, son necesarias. ¿Por qué? Porque son las que nos hacen mirar arriba. ¿Cuántas veces, dígame con sinceridad, hermano, cuando usted ha hecho algo o está haciendo algo
qué sé yo, cuando está cuidando a sus hijos, cuando está en el trabajo o cuando está pasando momentos económicos difíciles o de enfermedad. Dígame si usted primero, yo sé que usted se esforzaba, estaba y así, con todo lo que tiene, con toda su fuerza, con toda su capacidad, con toda su habilidad, pero llega un momento en que dices, no doy más, ya no doy más. Y en ese momento cuando dice ya no doy más, pasa esto, ya no doy más. Porque qué diferente es, hermano, cuando tú dices ya no doy más mirándote al espejo. Pero es distinto cuando tú dices ya no puedo más mirando hacia arriba. Porque cuando tú dices ya no puedo más mirando hacia el cielo, es cuando tú estás diciendo al Señor, ya no puedo con estas mis fuerzas, se me acaban. Necesito, Señor, que tú me des esas nuevas fuerzas, dice aquí en tu palabra, ¿no? Esas nuevas fuerzas que das alcanzado y que multiplicas. Y es cuando tú nuevamente te paras y dices, vamos, vamos hijos, vamos, hay que continuar, todo se puede, yo sé que vas a cambiar, yo sé que vas a mejorar, vamos familia, yo sé que vamos a ser mejor, vamos con el trabajo, con el negocio, yo sé que todo va a ir mejor, y te salen esa fuerza de querer seguir adelante y nadie te va a mirar así todo aplastado, ni todo con la cara para abajo. Estás con problemas, estás con dificultades, estás con luchas, pero tú sigues con esa misma buena actitud de saber que todo va a mejorar. Y tú dices, oye, tú no te cansas, ¿no? Sí, sí me canso. ¿Y entonces cómo estás aquí? Porque el Señor me da nuevas fuerzas. Porque si fuera con mis propias fuerzas, este matrimonio no sigue, esta familia no sigue, este negocio no sigue, este trabajo no sigue, este trabajo de mamá no sigue. Pero Él es el que me da esas nuevas fuerzas para poder seguir adelante. Y puedo decir, hermano, realmente Dios me da nuevas fuerzas. ¿Cuántos pueden decir Dios es el que me da las fuerzas? De verdad, hermano. Si eso es una de las cosas que más he aprendido como creyente, es eso. Y es la razón por la que estoy aquí parado. Porque realmente es, hermano, algo sobrenatural. Porque cansa, hermano. Cansa. Ser padre cansa, ser hijo cansa, ser pastor cansa, ser líder cansa. Todas las cosas que hacemos cansa en el aspecto personal, humano y espiritual. Pero en esos momentos es cuando uno realmente levanta las manos y dice, Señor, te entrego todo a ti. Tú, Señor, renueva mis fuerzas, y es por eso que uno se levanta. Si no, imagínese, hermano, un día, por eso yo siempre hago esa broma, que usted llegue al culto tranquilo, llega y la puerta cerrada. Hoy no hay culto, el pastor está cansado. Regreso el sábado. Viene el sábado, otra vez está cerrado. Hermanos, sigo cansado. Vuelva de nuevo. Imagínese, hermano, que se va, juega sábado y domingo y no viene porque el pastor está cansado. Y sí hay cansancio, pero el Señor es el que renueva nuestras fuerzas. Por eso es que es necesario que vean esas cosas difíciles para que usted aprenda a valorar la fuerza que viene de Dios y sepa que no es simplemente su fuerza. Así es que si todo en su casa sigue como está, es por esas fuerzas que Dios nos da. ¿Por qué más es necesario que todo sea difícil? ¿Por qué? Porque tiene el propósito también de que valoremos la gloria eterna que nos espera. ¿Cómo ponerle un ejemplo más práctico? ¿Por qué estos caminos, por qué las cosas aquí son difíciles? Porque eso, hermano, hace que valoremos más la gloria eterna, es decir, lo que nos espera allá en el cielo. La Biblia dice que allá ya no habrá lágrimas, no habrá sufrimiento, no habrá enfermedad. Si usted ahorita está con edad, si ahorita usted está con dolores, usted está con cosas, déjeme decirle que allá en el cielo ya no habrá esas cosas. Pero aquí nos toca, hermanos. Aquí nos toca de repente tener que lidiar con un esposo difícil, con una esposa difícil, con hijos difíciles, con una situación económica difícil, con una enfermedad difícil, con muchas cosas difíciles. Pero hermanos, si no fuese así, no podríamos nosotros valorar realmente lo que nos espera. Hermano, ¿usted se da cuenta que cuando las cosas son fáciles, usted las valora?
No. No es lo mismo, hermanos, que agarren y te regalen algo, y cuando tú te regalan algo dices, ay, qué bonito, y lo tienes ahí y no lo valoras. Pero cuando te cuesta a ti, ¿qué tal cuando te cuesta a ti? Cuando es algo que te han regalado, un celular, dices, ah, sí, lo puedo agarrar un poco, sí, agárralo. Normal, porque no te ha costado, de repente no es tan bueno. Pero cuando tú, juntando de sol a sol, de mes a mes, dejándote de comprar cosas, te compraste ese celular y lo estás llevando así un poco más y lo llevas en carro de Prosegur y lo tienes ahí y lo pones ahí, se acerca aquí y lo pones un cinturón rojo todavía de seguridad para que nadie lo toque. Mamá, nadie me agarra eso. ¿Pero por qué? Porque cuesta. Lo cuidas, valoras, porque todo lo que nos cuesta, valoramos más. Entonces, hermanos, todas las cosas que nos toca pasar aquí en esta tierra, es para que nosotros, hermanos, valoremos. Porque muchas veces nosotros decimos, estamos aquí por el sacrificio de Jesús en la cruz. Ah, sí, qué bien. Pero nos olvidamos realmente de lo que a Él le costó, de los latigazos que recibió, de los escupitajos que recibió, de los golpes que recibió, de la humillación que recibió, de todas las cosas que Jesús pasó. A Él le costó. Somos, hermanos, nosotros precio de sangre. A Él le costó. Hasta el último a Él le costó. Entonces tenemos que entender que si pasamos lo que pasamos en este momento, si tienes que llorar, llora. Pero déjame decirte que la Biblia dice claramente que Él enjugará toda lágrima. Y allá, hermanos, olvídese. Ya olvídese de la dieta, allá olvídese de los problemas, olvídese que no tengo casa propia, olvídese que no tengo esto, olvídese todas esas cosas. Porque allá no habrá nada de eso. Allá solamente estaremos en la presencia de Dios, en esa morada que Él dijo que fue a preparar para nosotros. Así que ya le dije, hermano, no se aflija. Si va a terminar en este tiempo aquí sin tener su casa propia, no se preocupe, ya está comprada su casa allá. Si dice, ay no, pero yo tengo mi casa frente al mar. Y yo tengo peor, tengo un mar de cristal, con calles de oro, entradas de perla. ¿Tú tienes eso? Ah, eso no. ¿Dónde vives? ¿En Dubái? No, eso está en el cielo. Está esperando y ahí está con mi nombre, ahí está mi puerta. Mi llave ya casi lo siento aquí, mi llave es la salvación. Y eso ya lo recibí y pronto me espera para recibirlo. Entonces, entendamos que si el camino es difícil aquí, es para que aprendamos, hermanos, a valorar lo que Jesús ha hecho. Porque a veces se nos olvida, hermanos. A veces se nos olvida y nos relajamos. Entonces, a veces es importante. ¿Se acuerdan que a Pablo tenía ese famoso aguijón? El aguijón en la carne de Pablo. ¿Para qué dice que lo tenía? Para que no se olvide él, para que no se exaltara, para que siempre se mantuviera en orden. Y a veces las situaciones difíciles es para que nunca nos olvidemos y siempre valoremos el sacrificio. Porque la palabra también dice que si a los antiguos le costó, hermanos, cuánto menos o más a nosotros también nos va a tener que costar. Pero tampoco le digo que wow, va a ser una cosa tan difícil. ¿Por qué? Porque el Señor es el que va a estar siempre con nosotros. Así que tampoco se preocupe, hermano. Romanos 8:18 nos dice esta palabra. Para que lo tenga claro esta promesa. Romanos 8:18. Romanos 8:18. ¿Qué dice? ¿Llegamos todavía? Romanos 8:18, ¿qué dice? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son, ¿qué cosa? Comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
Así que cuando te sientas bien difícil por lo que te está pasando, sécate esas lágrimas y recuerda esta promesa, ¿no? Nada de esta se compara a las cosas buenas que me esperan. Este es una leve tribulación, es un leve momento, una cosa pasajera, porque lo que me espera ya no se compara a nada de lo que puedan ver mis ojos en esta tierra. Así que siéntete tranquilo, hermano. Y el último propósito por el cual pasamos cosas difíciles es para poder testificar del poder de Dios a otros. Hermano, ¿de qué vamos a predicar si no pasó nada? ¿Cómo hablaré a otros matrimonios de que Dios restaura los matrimonios? ¿Cómo voy a hablarle a otros si yo no lo paso? ¿Cómo voy a hablar a otros de vencer adicciones si no he vencido yo? ¿Cómo voy a hablar a otros de tener paciencia con los hijos si no los he pasado yo? ¿Cómo voy a hablar de vencer una enfermedad si no la he pasado? ¿Cómo voy a poder hablar del poder de Dios si ese poder no lo he visto? Solamente lo he escuchado. Entonces, nada de lo que pasa, hermanos, muchas veces es casualidad. Pasamos estas cosas, ¿para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste. Recuerde que cuando Jesús encontró al ciego y le dijeron, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres para que naciera así? ¿Qué le dijo Jesús? Este no nació ciego no por el pecado de sus padres ni por el de él, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces, todas las cosas que pasamos son para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces, no te sientas mal, porque si al creyente le pasa algo, siempre recuerda que es con propósito, no a propósito. Aún las cosas más difíciles que pasas, siempre como hijo, como hija de Dios, va a ser con un propósito, para que testifiques el poder de Dios. Y tú puedas decir, sí, ciertamente yo estuve así también, pero pude vencer. Porque el Señor obró en mi vida, obró en mi familia, obró en mi salud, obró en las cosas que parecían que me iban a matar. Pero estoy aquí porque el Señor obró en mi vida. Entonces, hermano, si las cosas son difíciles, es porque Dios tiene estos 4 propósitos en nosotros. Así es que no es que ya entraste a un lugar donde las cosas se te van a poner difíciles por nada. No, el Señor no está buscando penitencias por si acaso. No piense que venir a la iglesia es como hacen, creo aquí hay uno que le dicen de señor de Cachuy, que tienen que subir de rodillas, hermano, una montaña hasta arriba. Y haciendo eso se siente que están sirviendo a Dios. Dios no está pidiendo eso. Si a ti te pasan cosas difíciles, ya sabes por qué es. Para hacer de ti un mejor hombre, una mujer mejor, a la imagen de Cristo. Amén. Así que disfrutémonos entonces con lo que el Señor está haciendo. Vamos a ponernos de pie, ya que sabemos hoy por qué es que este camino es en cierta manera difícil. Y es por una cuestión espiritual. No porque el Señor quiera molestarte, ni ninguna de esas cosas, ni porque es parte de una penitencia, sino para forjarnos, para formarnos a la imagen de Cristo. Señor, gracias. Dile esta noche, gracias Padre. Gracias Señor, porque a veces me he sentido desanimado, a veces me he sentido dolido, a veces he sentido, Señor, que es difícil, a veces he sentido, Señor, que cuando estaba en el mundo no tenía tantas dificultades. Pero ahora me doy cuenta de por qué, Señor, este camino es difícil, por qué es angosto, Señor. Y entiendo, Señor, que todo lo haces con el propósito de forjar mi carácter, para que sea como el carácter tuyo. Señor, gracias porque entiendo que mi fe no va a crecer si no tengo problemas. Gracias, Señor, porque entiendo, Padre amado, Señor, que todas estas cosas difíciles que estoy enfrentando es porque un día voy a dar testimonio a otros de tu poder, de decir que sí se puede vencer en el nombre de Cristo. Señor, si a veces paso cosas difíciles también, es para poder valorar el sacrificio que tú hiciste en la cruz. Y es porque entiendo, Señor, que allá en el cielo me espera, Señor, una corona. Me espera, Padre amado, Señor, la bendición eterna. Gracias, Dios, porque hoy también entiendo de que si paso momentos difíciles es para entender de que si sigo adelante es porque tú me das nuevas fuerzas.
y siempre las voy a necesitar, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias porque este camino es bueno, Señor. Parece difícil, pero no imposible, porque tú estás con nosotros. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por fortalecerme, gracias por animarme, Señor. Y ahora no estoy desanimado, ahora estoy más animado, Señor, porque sé que estoy en buen camino y que tienes un propósito en todas las cosas que paso. Gracias te damos, Señor, por tu preciosa palabra. En el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro Señor, y toda la iglesia dice amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.